La historia narra el conflicto de un joven con su padrastro, quien empezó a imponer reglas en la casa que heredó de su padre fallecido, como si fuera suya. Cansado de la situación, el protagonista decide desalojar a su padrastro y a los hijos de él. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. Mi padrastro cree que es el dueño de la casa que heredé de mi difunto padre y decidió imponer sus propias reglas, así que lo eché a él y a sus hijos, pero mi madre se fue con ellos. Ahora están exigiendo dividir mi propiedad. Todavía recuerdo la expresión de Roberto cuando le entregué la carta de desalojo. Fue un viernes por la tarde. Yo había regresado temprano del trabajo, algo inusual, porque necesitaba recoger unos documentos que había dejado en mi escritorio. Al entrar a la casa que mi padre me dejó cuando falleció hace 3 años, encontré a Roberto sentado en el sillón principal de la sala, el mismo donde papá solía leer el periódico cada mañana. Tenía los pies sobre la mesa de centro, zapatos sucios manchando la superficie de madera que yo acababa de pulir el fin de semana anterior. A su lado, su hijo mayor, Bruno, de 21 años, jugaba videojuegos en la televisión que yo compré con mi primer sueldo como enfermera. Andrea, dijo Roberto sin siquiera mirarme, con esa voz áspera que siempre usaba cuando quería demostrar autoridad. Necesito que de ahora en adelante toques la puerta antes de entrar. Esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas. Me quedé congelada en el umbral. Sus palabras resonaron en mis oídos como una bofetada. Durante los 2 años que Roberto llevaba casado con mi madre, siempre había sido condescendiente, siempre tratando de imponerse, pero nunca había llegado tan lejos. Respiré profundo, sintiendo cómo la rabia comenzaba a subir desde mi estómago hasta mi garganta. Tu casa, repetí lentamente, dejando que cada palabra saliera con el peso que merecía. Roberto, esta propiedad está a mi nombre. La heredé de mi padre. Él finalmente giró la cabeza hacia mí, con esa sonrisa burlona que tanto detestaba. Ah, sí, tu precioso papito. Pero ¿quién crees que mantiene este lugar funcionando? ¿Quién paga las cuentas de luz, el agua, el gas? Tu madre y yo. Así que técnicamente, esta casa es tanto nuestra como tuya. Bruno soltó una risa desagradable sin despegar los ojos de la pantalla. Deberías agradecer que te dejemos quedarte aquí, Andrea. No muchas chicas de tu edad tienen un techo gratis. Sentí mis manos temblar, no de miedo, sino de una furia contenida que había estado acumulándose durante meses. Desde que Roberto entró en nuestras vidas, justo 6 meses después del funeral de papá, todo había cambiado. Mamá, devastada por la pérdida, se aferró a él como si fuera un salvavidas. Yo traté de advertirle, de decirle que algo en ese hombre no me parecía correcto, pero ella no quiso escuchar. Estaba demasiado perdida en su propio dolor, demasiado necesitada de compañía. Voy a decir esto una sola vez, dije, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro hervía. Esta casa es mía. Los documentos de la herencia están registrados ante notario. No estoy obligada a compartir nada con ustedes. Roberto se puso de pie lentamente, su 1,85 m de estatura, tratando de intimidarme. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Escúchame bien, niña. Tu madre es mi esposa. Donde ella vive, yo vivo. Y si no te gusta, puedes irte tú. Estoy seguro de que con tu sueldo de enfermera puedes rentar algo modesto por ahí. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No iba a permitir que este hombre, que no tenía ningún derecho sobre la propiedad que mi padre trabajó toda su vida para pagar, me expulsara de mi propio hogar. No iba a dejar que pisoteara la memoria de papá, ni que convirtiera su legado en su reino personal. Está bien, dije con una calma que ni yo misma reconocí. Ya veremos quién se queda y quién se va. Esa misma noche, mientras mamá preparaba la cena en la cocina y Roberto miraba televisión como si fuera el rey del castillo, subí a mi habitación y saqué de mi closet una carpeta que guardaba desde hace meses. Dentro estaban todos los documentos que probaban que la casa era exclusivamente mía. El testamento de papá, los papeles de la herencia, el certificado de propiedad registrado a mi nombre, incluso los recibos que demostraban que yo había estado pagando el impuesto predial desde que papá falleció. Lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había consultado con un abogado 3 semanas antes, no por casualidad, sino porque había visto venir esta situación. Roberto había estado volviéndose cada vez más dominante, más autoritario. Empezó con pequeñas cosas, cambiar la decoración sin preguntarme, invitar a sus hijos a quedarse unos días, que se convirtieron en semanas, luego en meses. Después vino la exigencia de que yo contribuyera más con los gastos, a pesar de que ya pagaba la mayoría de las cuentas. Y finalmente, hace 2 semanas, lo escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente su hermano, diciendo que pronto esta casa sería suya de todas maneras. Esa conversación fue la gota que derramó el vaso. Inmediatamente busqué asesoría legal. El abogado, un hombre mayor de apellido Vargas, revisó todos mis documentos y fue categórico. Señorita Andrea, usted tiene todo el derecho legal de solicitar que desocupen su propiedad si considera que están abusando de su hospitalidad
hospitalidad. Puedo redactar las cartas de notificación necesarias. Le pedí que esperara. Quería estar completamente segura antes de dar ese paso. Pero esa tarde, cuando Roberto tuvo el descaro de llamar a mi casa su casa, supe que había llegado el momento. Al día siguiente, sábado por la mañana, desperté temprano. Roberto y sus dos hijos, Bruno y el menor, Tomás de 19 años, todavía dormían. Mamá ya estaba en la cocina, preparando café. Me acerqué a ella y por un momento, solo un breve momento, consideré hablar con ella primero, pero recordé las últimas 5 veces que había intentado explicarle cómo me sentía, cómo Roberto estaba sobrepasando todos los límites y ella siempre había tomado su lado. Le estás haciendo la vida difícil, me decía. Roberto solo quiere ayudar. Deberías estar agradecida de tener una familia unida. Familia unida. Esas palabras dolían porque mamá parecía haber olvidado que ya teníamos una familia, ella y yo. Y que papá había sido el pilar de esa familia hasta el día que un infarto se lo llevó mientras trabajaba en su taller de carpintería, el mismo taller que Roberto ahora usaba para guardar sus herramientas y sus proyectos personales sin siquiera pedir permiso. Buenos días, mamá, le dije suavemente. Ella apenas me miró. Buenos días. ¿Vas a salir? Sí. Tengo algunas cosas que hacer. No le dije que iba a la oficina del abogado Vargas para recoger los documentos finales que había solicitado, documentos que cambiarían todo en las próximas 48 horas. Cuando regresé al mediodía, encontré a toda la familia en la sala. Roberto había invitado a 3 de sus amigos para ver un partido de fútbol. Habían desordenado toda la sala. Había latas de cerveza por todas partes. Y uno de sus amigos tenía los pies sobre el sofá que había pertenecido a mi abuela. Sentí que la sangre me hervía, pero me mantuve serena. Roberto, llamé desde la entrada. Necesito hablar contigo, en privado. Él ni siquiera pausó el partido. Estoy ocupado, Andrea. Lo que sea puede esperar. No, no puede esperar. Algo en mi tono hizo que finalmente me mirara. Quizás fue la firmeza inusual en mi voz, o tal vez la carpeta que sostenía en mis manos. Se puso de pie, molesto, y me siguió hasta la cocina. ¿Qué es tan urgente?, preguntó con irritación. Sin decir una palabra, saqué 3 sobres de la carpeta y se los entregué. Uno para él, uno para Bruno y uno para Tomás. Él abrió el suyo con impaciencia y comenzó a leer. Vi cómo su expresión pasaba de la irritación a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a la ira. ¿Qué demonios es esto?, gruñó, agitando el papel en mi cara. Es una notificación de desalojo, respondí con calma absoluta. Tienes 30 días para desocupar mi propiedad. Tus hijos también. Su rostro se puso rojo. ¿Estás loca? No puedes hacer esto. Tu madre es mi esposa. Vivimos aquí. Esta casa nunca ha sido tuya, Roberto. Y francamente, estoy cansada de que actúes como si lo fuera. Los documentos de la herencia son claros. Esta propiedad me pertenece exclusivamente. Tú y tus hijos están aquí como invitados, y los invitados que abusan de la hospitalidad pierden su bienvenida. Tu madre no va a permitir esto, dijo. Pero por primera vez desde que lo conocía, vi un destello de pánico en sus ojos. Mamá puede tomar su propia decisión. Si ella decide irse contigo, es su elección. Pero esta casa es mía, y ustedes 3 tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Entonces entró mamá a la cocina. Había escuchado todo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Andrea, ¿qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, mamá. Roberto ha cruzado todos los límites. Esta es mi casa, la casa que papá me dejó, y no voy a permitir que él la reclame como suya. Pero somos una familia, protestó mamá con lágrimas en los ojos. No, mamá. Roberto y sus hijos no son mi familia. Papá era mi familia. Tú eres mi familia. Pero ellos solo han estado aprovechándose. Roberto dio un paso adelante, amenazante. Esto no va a terminar así, niña. Voy a pelear por mis derechos. Adelante, dije, y por primera vez en 2 años sonreí ante él. Mi abogado está esperando cualquier acción legal que quieras tomar. Te aseguro que los documentos que tengo son irrefutables. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que yo no solo tenía los documentos de la herencia, también tenía grabaciones de las conversaciones donde Roberto discutía con sus amigos sobre cómo eventualmente iba a poner la casa a su nombre, aprovechando que mamá estaba tan dependiente emocionalmente de él. Tenía fotografías del taller de papá convertido en su espacio personal, con todos los proyectos de carpintería de mi padre arrinconados y cubiertos de polvo. Tenía recibos que probaban que yo había estado pagando todas las cuentas importantes durante los últimos 2 años, mientras Roberto y sus hijos solo contribuían con lo mínimo. Estaba preparada para una guerra. Y lo que Roberto estaba a punto de descubrir era que había subestimado completamente a la niña a la que tanto despreciaba. Los días siguientes a la entrega de las notificaciones de desalojo fueron un infierno silencioso. Roberto dejó de hablarme por completo, pero eso no significaba que hubiera aceptado la situación. Al contrario, comenzó una campaña sistemática para hacer mi vida imposible dentro de mi propia casa. La primera noche después de entregarle la notificación, llegué del hospital a las 11 de la noche, exhausta después de un turno de 12 horas. Cuando intenté abrir la puerta principal, descubrí que habían cambiado la cerradura. Tuve que llamar durante 15 minutos hasta que mamá finalmente abrió, con los ojos hinchados de tanto llorar. Roberto dice que si esta es tu casa, entonces tú también puedes pagar por tus propias llaves, me informó con voz temblorosa antes de cerrar la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, llamé a un cerrador
cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Esta vez, solo mamá y yo recibimos copias. Cuando Roberto descubrió que no podía entrar después de salir a comprar cerveza, montó un escándalo en la entrada que hizo que los vecinos salieran a mirar. «Esto es secuestro, abuso de poder», gritaba mientras golpeaba la puerta. «Voy a llamar a la policía». Abrí la puerta con calma y le extendí su juego de llaves. «Aquí tienes. Pero la próxima vez que cambies las cerraduras sin mi permiso, no solo te daré 30 días, Roberto, te daré 24 horas. Sus ojos se oscurecieron con una furia apenas contenida, pero tomó las llaves sin decir nada más. Sabía que yo tenía la ley de mi lado, y eso lo enfurecía más que cualquier insulto. Bruno y Tomás se sumaron a la guerra silenciosa. Comenzaron a dejar sus platos sucios en mi habitación, a usar mi baño y dejarlo hecho un desastre. A poner música a todo volumen en las madrugadas cuando yo tenía que trabajar temprano. Una mañana encontré que habían usado mi shampoo caro, el que me costaba 2 días de trabajo comprar, para lavar su coche. La botella vacía estaba tirada en el jardín como un insulto deliberado. Mamá intentaba mantenerse neutral, pero era obvio que su lealtad estaba dividida. «¿Por qué no puedes simplemente perdonar y olvidar, Andrea?», me preguntó una tarde mientras yo preparaba la cena. Roberto solo estaba un poco confundido sobre los límites. «Todos cometemos errores. Mamá». Él no estaba confundido. Él sabía perfectamente que esta casa es mía, y aún así decidió comportarse como si fuera suya. Eso no es un error. Es una falta de respeto intencional. «Es mi esposo, Andrea. ¿Esperas que elija entre ustedes dos?». Esa pregunta me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «No, mamá. Espero que entiendas que defender mi herencia, lo que papá me dejó, no significa atacarte a ti, pero parece que no puedes ver la diferencia». Ella salió de la cocina sin responder, y escuché cómo su puerta se cerraba suavemente. Esa noche, mamá cenó en su habitación con Roberto. Fue la primera de muchas cenas solitarias que tendría en las próximas semanas. Una semana después de entregar las notificaciones, Roberto apareció con su propio abogado. Se llamaba Julián Cortés, un hombre rechoncho de unos 50 años, con un traje que había visto mejores días y una actitud de suficiencia que me irritó inmediatamente. «Señorita Andrea», comenzó con una sonrisa oleosa mientras se sentaba en mi sala sin invitación. «Represento al señor Roberto Mendoza en este asunto. Entiendo que ha habido un malentendido respecto a la propiedad». «No hay ningún malentendido», respondí desde mi lugar junto a la ventana, negándome a sentarme como si esto fuera una visita social. «Esta casa me fue heredada por mi padre. Los documentos son claros». «Ah, sí, pero verá», continuó Cortés sacando una carpeta de su maletín. «El señor Mendoza está casado con su madre bajo régimen de sociedad conyugal, lo que significa que cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio es compartida por ambos cónyuges». Sentí una punzada de alarma, pero la suprimí rápidamente. Había anticipado este argumento. La casa fue heredada antes del matrimonio de mi madre con el señor Mendoza, y aunque no hubiera sido así, una herencia directa no forma parte de la sociedad conyugal según el Código Civil. Es un bien propio. La sonrisa de Cortés vaciló ligeramente. Aún así, su madre ha contribuido al mantenimiento de la propiedad durante estos 2 años. Eso podría interpretarse como una inversión que genera derechos sobre el inmueble. Tengo todos los recibos de los pagos de impuestos, servicios y mantenimiento, respondí con frialdad. En los últimos 2 años, yo he pagado el 93% de todos los gastos relacionados con esta propiedad. Mi madre ha contribuido ocasionalmente con la compra de alimentos, lo cual agradezco, pero eso no le otorga derechos de propiedad. Roberto, que había estado sentado en silencio hasta ese momento, explotó. «Qué malagradecida eres. Tu madre te dio la vida, te crió, te educó, y así le pagas». «Papá pagó mi educación», lo corregí con voz cortante. «Papá trabajó 16 horas diarias en su carpintería para que yo pudiera estudiar enfermería. Papá fue quien se desvelaba conmigo cuando tenía exámenes. Y papá fue quien me dejó esta casa porque sabía perfectamente que yo la cuidaría como él lo hizo». «Tu padre está muerto», escupió Roberto, y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a darle esa satisfacción. «Sí, Roberto. Mi padre está muerto, pero su legado vive en esta casa, en cada pared que él pintó, en cada tabla del piso que él pulió, en cada rincón que él llenó de amor, y no voy a permitir que tú lo destroces». Cortés intentó retomar el control de la conversación. «Señorita Andrea, seamos razonables. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Si usted acepta reconocer el 50% de la propiedad a nombre de su madre, nosotros retiraremos cualquier reclamación adicional. No hay nada que negociar», dije con firmeza. «Esta casa es mía por derecho legal. Si el señor Mendoza quiere pelear esto en los tribunales, que lo haga. Pero le advierto que no solo voy a defender mi propiedad, sino que también presentaré una contrademanda por los daños causados al taller de mi padre y por el uso no autorizado de mis bienes personales». La reunión terminó con Roberto y su abogado saliendo furiosos de la casa. Escuché a Roberto murmurar amenazas mientras subía a su camioneta, pero no me importó. Había establecido mi posición claramente. Esa noche, llamé al abogado Vargas para contarle sobre la visita. Él escuchó con atención y luego dijo algo que me heló la sangre. «Andrea, ten mucho cuidado.
Los hombres como Roberto, cuando se sienten acorralados, pueden volverse impredecibles. Asegúrate de mantener todos tus documentos importantes en un lugar seguro, preferiblemente fuera de la casa. Seguí su consejo. Al día siguiente, llevé todos mis documentos importantes, incluyendo el testamento de papá, los papeles de la herencia y las escrituras de la casa, a una caja de seguridad en el banco. También hice copias digitales de todo y las guardé en la nube. No iba a arriesgarme. Los días pasaban y la tensión en la casa se volvía insoportable. Mamá había dejado de hablarme por completo. Se movía por la casa como un fantasma, preparando comida solo para Roberto y sus hijos, limpiando solo sus espacios. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi vecina, la señora Beatriz, una mujer mayor que había sido amiga de mi padre durante décadas. Andrea, cariño, creo que debes volver a casa, me dijo con voz preocupada. Vi una camioneta de mudanzas afuera de tu casa hace media hora. Mi corazón se detuvo. Pedí permiso en el hospital, mintiendo sobre una emergencia familiar, y conduje a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, efectivamente había una camioneta de mudanzas estacionada afuera. Roberto, Bruno y Tomás estaban cargando muebles. No cualquier mueble, los muebles de mi padre. La mesa del comedor que papá había hecho a mano para nuestro primer departamento cuando yo era pequeña. La mecedora donde solía leerme cuentos antes de dormir. El librero de roble donde guardaba sus herramientas de carpintería más preciadas. Estaban llevándose los recuerdos de mi padre como si fueran basura. ¡Deténganse!, grité corriendo hacia la camioneta. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Roberto se giró hacia mí con una sonrisa cruel. Nos estamos llevando lo que nos pertenece. Tu madre tiene derecho a la mitad de todo lo que había en esta casa cuando tu padre murió. Estamos ejerciendo ese derecho. Esos muebles son míos. Fueron dejados para mí en el testamento. El testamento menciona la casa, intervino Bruno con desprecio. No dice nada sobre los muebles. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Técnicamente, tenían razón. El testamento de papá especificaba claramente la casa y sus ahorros, pero los muebles y pertenencias personales no estaban detallados individualmente. En mi ingenuidad, nunca pensé que eso sería un problema. Mamá, llamé hacia la casa. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que se lleven las cosas de papá? Ella apareció en la puerta, con los ojos rojos pero la mandíbula apretada en determinación. Andrea, tú nos echaste de la casa. Al menos tenemos derecho a llevarnos algo. ¿Algo? Se están llevando todo lo que papá hizo con sus propias manos. Esos muebles tienen su alma en cada pieza de madera. Tu padre también era mi esposo, dijo mamá con voz temblorosa. Tengo derecho a sus cosas. Pero tú tienes un nuevo esposo, exploté, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a correr por mis mejillas. Un esposo que está usando tu dolor para robar los recuerdos de papá. ¿No lo ves, mamá? Roberto no quiere estas cosas porque significan algo para él. Las quiere porque sabe cuánto me duele verlas irse. Mamá vaciló por un momento y vi un destello de duda en sus ojos. Pero entonces Roberto puso su brazo alrededor de sus hombros, apretándola posesivamente contra él. No le hagas caso, amor. Ella solo está tratando de manipularte como siempre. Y así, frente a mis ojos, cargaron la camioneta con todo lo que quedaba de mi padre. La mesa, la mecedora, el librero, incluso su vieja caja de herramientas que él había heredado de su propio padre. Lo único que logré salvar fue una pequeña fotografía enmarcada de papá y yo en mi graduación de enfermería, que había tenido la precaución de guardar en mi habitación. Cuando la camioneta finalmente se alejó, me quedé parada en la entrada de mi casa, sintiendo un vacío en el pecho que no había sentido desde el funeral de papá. La señora Beatriz se acercó y puso su mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso de ti, Andrea, me dijo suavemente. Estás luchando por lo que es tuyo. No te rindas. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me sequé las lágrimas y entré a la casa. Era hora de endurecer mi posición. Esa noche, llamé nuevamente al abogado Vargas. Le conté sobre los muebles y él suspiró pesadamente. Es un área gris legal, Andrea. Sin una especificación detallada en el testamento, tu madre técnicamente tiene derecho a reclamar esos bienes como parte de la herencia conyugal. ¿Y no hay nada que pueda hacer? Podrías demandar por la devolución si puedes probar que esos muebles tienen un valor sentimental irreemplazable o si fueron regalos específicos para ti. Pero sería un proceso largo y costoso, y no hay garantía de éxito. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Roberto había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Durante la semana siguiente, la hostilidad en la casa alcanzó nuevos niveles. Roberto comenzó a invitar a más amigos, llenando la casa de extraños que bebían y hacían ruido hasta altas horas de la noche. Cuando yo protestaba, él simplemente sonreía y decía: todavía tengo 23 días antes del desalojo. Voy a aprovecharlos al máximo. Bruno y Tomás se volvieron más agresivos. Una noche encontré que habían rayado mi coche con una llave, dejando una profunda marca a lo largo de todo el costado. No podía probarlo, pero sabía que habían sido ellos. La sonrisa burlona en el rostro de Bruno cuando vio el daño lo confirmaba, pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver cómo mamá se alejaba cada vez más. Ya no solo me ignoraba, sino que activamente participaba en hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. Cocinaba solo para Roberto y sus hijos, dejaba que usaran mis cosas sin permiso
permiso e incluso comenzó a hacer comentarios hirientes sobre cómo yo había traicionado a la familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Andrea?, me preguntó una mañana mientras yo preparaba café. Tu padre estaría decepcionado de ti. Esas palabras me golpearon como un martillo. Mamá, papá me dejó esta casa para protegerme. Él sabía que sin un lugar propio, yo podría terminar dependiendo de alguien más. Me dio independencia, seguridad. Y tú estás tratando de quitármela. Yo no estoy tratando de quitarte nada. Roberto es mi esposo, y él merece respeto en esta casa. Esta no es su casa, exploté, perdiendo finalmente la compostura. Y nunca lo será. ¿Por qué no puedes entender eso? Mamá dejó su taza de café con fuerza. Porque tú nunca has entendido lo que es estar sola, Andrea. Tu padre murió y me dejó vacía. Roberto me dio una razón para seguir adelante. ¿Y tú? Tú solo me has dado ultimátums y papeles legales. Porque tú elegiste a un hombre que quiere robarme sobre tu propia hija, respondí con voz quebrada. Yo no te di ultimátums, mamá. Roberto los creó cuando decidió que podía apropiarse de mi herencia. Ella sacudió la cabeza y salió de la cocina, dejándome sola con mi café frío y un dolor en el pecho que parecía expandirse con cada respiración. 2 semanas antes de que expirara el plazo de 30 días, Roberto jugó su carta final. Llegó a casa con un documento notariado y lo tiró sobre la mesa frente a mí mientras yo cenaba. Esto, dijo con satisfacción apenas contenida, es una demanda formal de división de bienes. Mi abogado encontró un precedente donde el cónyuge sobreviviente tiene derecho a reclamar una porción del valor de la propiedad heredada si puede probar que contribuyó significativamente al mantenimiento durante el periodo conyugal. Leí el documento con manos temblorosas. Efectivamente, Roberto estaba demandando el 40% del valor de la casa, alegando que mi madre, como su esposa, había contribuido al mantenimiento y por lo tanto tenía derechos sobre la propiedad. El documento citaba casos similares donde los tribunales habían fallado a favor del cónyuge, forzando la venta de la propiedad para dividir el valor. Esto no va a proceder, dije, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que me hubiera gustado. Tengo pruebas de que yo pagué casi todos los gastos. Casi no es todos, respondió Roberto con una sonrisa lobuna. Y mi abogado es muy bueno en lo que hace. Disfrutaremos ver cómo vendes esta casa y nos das nuestra parte. O mejor aún, tal vez la compremos nosotros con el dinero del arreglo y tú puedas irte a rentar algo más acorde a tu presupuesto. Se alejó riéndose, dejándome con el documento en las manos y un nudo en el estómago. Por primera vez desde que había iniciado este proceso, sentí miedo real. ¿Y si realmente podían forzar la venta de la casa? ¿Y si todo el esfuerzo de papá, todos los años que trabajó para pagar esta propiedad, terminaban en nada? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, pensando en todas las memorias que tenía de esta casa. La Navidad cuando papá decoró todo el jardín con luces. Mi fiesta de 15 años en el patio trasero. Las tardes de domingo haciendo panqueques en la cocina. No podía perder esto. No lo permitiría. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina del abogado Vargas, sin siquiera llamar para pedir cita. Su secretaria intentó detenerme, pero yo simplemente pasé junto a ella y entré a su oficina. «Andrea», dijo Vargas levantándose de su escritorio con sorpresa. «¿Qué sucede?». Le mostré la demanda de Roberto. Él la leyó cuidadosamente, sus cejas frunciéndose más con cada página. Finalmente, dejó el documento sobre su escritorio y se quitó los lentes para frotarse los ojos. «Esto es preocupante», admitió. El abogado de Roberto conoce algunos precedentes que podrían causarte problemas, pero no es invencible. Tenemos argumentos sólidos para defendernos. ¿Qué tipo de argumentos?, pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. Primero, el tiempo. Tu madre solo ha estado casada con Roberto durante 2 años. Los precedentes que él cita generalmente involucran matrimonios de más de 10 años con contribuciones sustanciales y documentadas al valor de la propiedad. Segundo, tienes pruebas claras de que tú has sido la contribuyente principal. Y tercero, hizo una pausa, mirándome con algo que parecía ser admiración. Tenemos algo que ellos no esperan. ¿Qué es? Vargas sonrió ligeramente. ¿Recuerdas que te pedí que documentaras todas tus conversaciones con Roberto y que instalaras esas cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa? Asentí. Lo había hecho siguiendo su consejo, aunque en ese momento me pareció un poco paranoico. Esas grabaciones pueden mostrar el patrón de comportamiento de Roberto, sus intentos de intimidación, su falta de respeto por tu propiedad, sus declaraciones sobre su casa. Todo eso debilita su argumento de que él y tu madre son contribuyentes legítimos que merecen una porción de la propiedad. Sentí un rayo de esperanza. Entonces, ¿podemos ganar esto? Podemos pelear, corrigió Vargas. Y tenemos buenas posibilidades. Pero necesito que entiendas algo, Andrea. Esto va a ponerse feo. Roberto va a exponer tu vida privada. Va a tratar de pintarte como una hija malagradecida. Va a usar a tu madre como arma emocional. ¿Estás preparada para eso? Pensé en papá, en cómo trabajaba hasta el agotamiento para darnos una vida mejor. Pensé en sus manos ásperas por la carpintería, en su sonrisa cansada cuando llegaba a casa después de un día largo. Pensé en la última conversación que tuvimos, 3 días antes de su muerte, cuando me dijo: «Andrea, esta casa es tuya, cuídala».
Es tu futuro. Estoy preparada, dije con voz firme. Hagamos lo que sea necesario. Vargas asintió y comenzó a tomar notas. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle, cada documento, cada pieza de evidencia que teníamos. Cuando finalmente salí de su oficina, el sol ya estaba poniéndose, pero yo sentía una claridad que no había tenido en semanas. Roberto quería guerra. Bien. La tendría. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que estaban a punto de descubrir, era que yo había aprendido más que solo enfermería en estos años. Había aprendido paciencia, estrategia y, sobre todo, había aprendido que a veces la persona más subestimada en la habitación es la más peligrosa. Y yo había sido subestimada durante demasiado tiempo. Faltaban 13 días para que expirara el plazo de desalojo cuando Roberto cometió su error más grande. Y ese error cambiaría todo. El error de Roberto llegó en forma de una llamada telefónica que él no sabía que yo estaba escuchando. Era un martes por la noche, cerca de las 10. Yo había regresado temprano de un turno que había sido cancelado en el hospital debido a una falla eléctrica. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. Asumí que todos estaban durmiendo, así que entré silenciosamente para no despertar a nadie. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché la voz de Roberto filtrándose desde la sala de estar. Hablaba en voz baja, pero en el silencio de la noche, sus palabras llegaban claramente hasta donde yo estaba. No te preocupes, decía con una risa contenida. La niña no tiene idea. El abogado me aseguró que podemos forzar la venta de la casa. Una vez que tengamos el dinero, nos largaremos de aquí y ella puede quedarse llorando. Me congelé en las escaleras. Lentamente, silenciosamente, bajé unos escalones para escuchar mejor. Sí, ya lo sé, continuó Roberto. Gloria tiene sus dudas, pero ella hace lo que yo le digo. Está tan desesperada por no estar sola que aceptaría cualquier cosa. Es patética, honestamente, pero útil. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mamá. La estaba llamando patética. El plan es simple, siguió diciendo. Forzamos la venta, nos llevamos nuestra parte, y yo la convenzo de que nos mudemos a otra ciudad. Algo sobre empezar de nuevo, lejos de los malos recuerdos. Una vez allá, encuentro una razón para divorciarme. Ella se queda sin nada, y yo me quedo con la mitad del dinero de la casa. Es brillante, ¿no? Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a grabar. La aplicación que el abogado Vargas me había recomendado capturaba audio en alta calidad, perfecto para evidencia. Bruno y Tomás están ansiosos por largarse también, continuaba Roberto. Están hartos de fingir que soportan a esta familia. Una vez que tengamos el dinero, cada quien toma su parte y adiós. Gloria puede llorarle a su hija, si es que Andrea todavía le habla después de que perdamos su preciosa casita. Se rió de nuevo. Un sonido cruel que me revolvió el estómago. Lo mejor es que ella misma nos echó. Cuando el juez vea eso, combinado con las contribuciones que Gloria hizo al hogar, nos dará la razón. Andrea prácticamente nos regaló el caso. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. Luego Roberto respondió, no. Gloria no sabe nada del plan completo. Ella piensa que realmente nos vamos a quedar juntos después de esto. Dios, es tan ingenua. Pero hey, 35 años. Todavía está bien para su edad. Me he divertido mientras duró. No pude escuchar más. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Mi mente giraba a 1000 revoluciones por segundo. Roberto no solo estaba tratando de robar mi casa, estaba planeando destruir a mamá en el proceso. Y ella no tenía ni idea. Durante años había visto cómo mamá se aferraba a Roberto, cómo defendía cada una de sus acciones, cómo me trataba como la villana por no aceptarlo. Y ahora descubría que él la veía como un medio para un fin, una herramienta descartable en su plan para robarme. Sentí muchas cosas en ese momento. Rabia. Sí, pero también una profunda tristeza por mamá. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, seguía siendo mi madre, y verla siendo manipulada de esta manera, siendo llamada patética por el hombre en quien había depositado toda su confianza después de perder a papá, me partía el corazón. Pero había algo más, una fría determinación que se asentaba en mi pecho como hielo sólido. Roberto acababa de darme el arma que necesitaba para destruir su caso, y más que eso, acababa de darme la evidencia para mostrarle a mamá quién era realmente el hombre con quien se había casado. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina del abogado Vargas antes de ir al hospital. Le mostré la grabación. Él la escuchó 2 veces, tomando notas cuidadosamente, y cuando terminó, una sonrisa se extendió por su rostro. Andrea, esto es oro puro, dijo con satisfacción. Con esta grabación, no solo podemos destruir su caso para reclamar la propiedad, sino que también podemos demostrar que toda la demanda es un intento de fraude. Él está admitiendo que está usando a tu madre para obtener dinero con intención de abandonarla después. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Esperamos, respondió Vargas. Dejamos que Roberto presente su caso. Dejamos que su abogado haga toda su presentación sobre las contribuciones y los derechos matrimoniales. Y cuando estén completamente comprometidos con su narrativa, entonces presentamos esta evidencia. Los vamos a destrozar. ¿Y mamá?, pregunté en voz baja. Ella va a quedar devastada. Vargas me miró con compasión. Andrea,
Tu madre va a quedar devastada de todos modos. La diferencia es si descubre la verdad ahora, cuando todavía puede salir de esto con algo de dignidad, o si lo descubre después de que Roberto la haya dejado sin nada en otra ciudad. Tú decides. Tenía razón. Pero eso no hacía la decisión más fácil. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Roberto actuaba con una confianza renovada, seguro de que su plan funcionaría. Mamá se movía por la casa como un autómata, preparando maletas para la nueva vida que comenzarían después de vender la casa. Bruno y Tomás ya habían comenzado a empacar sus cosas, haciendo planes sobre en qué gastarían su parte del dinero. Yo los observaba a todos moverse en su mentira, sabiendo que tenía el poder de destruirla en cualquier momento. Era una sensación extraña, como sostener una granada con el seguro quitado. Poderosa, pero peligrosa. Una noche, 2 días antes de la audiencia preliminar en el juzgado, mamá vino a mi habitación. Fue la primera vez en semanas que iniciaba una conversación conmigo sin hostilidad. Andrea, dijo desde la puerta, necesito que sepas que esto no es personal. Roberto y yo necesitamos ese dinero para empezar de nuevo. Tú eres joven, puedes reconstruir, pero nosotros ya no tenemos tanto tiempo. La miré, viendo las arrugas alrededor de sus ojos, el cabello que comenzaba a tener más gris que negro, las manos que temblaban ligeramente. Había envejecido tanto desde que papá murió, y en ese momento sentí una oleada de compasión que no había sentido en mucho tiempo. Mamá, dije suavemente, ¿realmente crees que Roberto te ama? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Por supuesto que sí. ¿Por qué harías esa pregunta? Porque yo te amo, mamá. Y porque lo que estoy a punto de hacer no es por crueldad, sino porque no puedo verte destruir tu vida por un hombre que no te merece. Ella frunció el ceño. No sé de qué estás hablando. Lo sabrás pronto, dije. Y me di cuenta de que había tomado mi decisión. No iba a esperar a la audiencia. Mamá merecía saber la verdad ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Siéntate, por favor. Algo en mi tono debe haberla alarmado porque vaciló. Andrea, si esto es otro intento de convencerme de que deje a Roberto, solo siéntate, mamá, por favor. Ella finalmente lo hizo, con movimientos rígidos. Yo tomé mi teléfono, busqué la grabación, y antes de que pudiera arrepentirme, presioné play. La voz de Roberto llenó la habitación. No, no te preocupes, la niña no tiene idea. Vi cómo el rostro de mamá cambiaba mientras la grabación progresaba. Primero confusión, luego incredulidad, después dolor. Cuando llegó a la parte donde Roberto la llamaba patética, ella ahogó un sollozo. Cuando él habló sobre divorciarla una vez que tuviera el dinero, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La grabación terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se quedó sentada, mirando el teléfono en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Eso no puede ser real, susurró finalmente. Roberto me ama. Él me dijo que... Mamá, dije con voz gentil pero firme. Todo lo que te dijo fue una mentira. Él solo quiere el dinero de la casa. Siempre fue sobre el dinero. Ella sacudió la cabeza violentamente. No, estás inventando esto. ¿Manipulaste la grabación o...? ¿Por qué haría eso? Pregunté. Mamá, mira dentro de tu corazón. ¿Realmente crees que Roberto es el hombre que dice ser? ¿Cuántas veces te ha hecho sentir menos? ¿Cuántas veces has justificado su comportamiento? Las lágrimas de mamá se convirtieron en sollozos. Pero yo no puedo estar sola otra vez, no después de tu padre, no puedo. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. Mamá, nunca has estado sola, yo siempre he estado aquí, pero tú elegiste a Roberto sobre mí, una y otra vez, y ahora descubres que él ni siquiera te valoraba. ¡Dios mío!, gimió mamá, doblándose sobre sí misma. ¿Qué he hecho? Andrea, ¿qué he hecho? Por primera vez en 2 años, la abracé. Y ella se aferró a mí como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso, llorando en mi hombro con el dolor de alguien que acaba de descubrir que ha sido traicionada en la forma más profunda posible. Lo siento, repetía entre sollozos. Lo siento mucho, Andrea. Tu padre debe estar tan decepcionado de mí. Dejé que este hombre entrara a nuestra casa. Dejé que te tratara mal. Dejé que intentara robarte lo que tu padre te dejó. Dios, soy tan estúpida. No eres estúpida, le dije suavemente. Estabas dolida y vulnerable, y Roberto se aprovechó de eso. Pero ahora sabes la verdad, y ahora puedes decidir qué hacer con esa verdad. Ella se separó de mí, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero que se vaya. Ahora. Esta noche. No puedo verlo. No puedo. Su voz se quebró de nuevo. Faltan 2 días para la audiencia, le dije. Si lo echamos ahora, él podría argumentar que lo estamos hostigando o crear algún tipo de escándalo que complique las cosas legalmente. Pero tengo un plan mejor. Mamá me miró con ojos hinchados y rojos. ¿Qué plan? Vamos a dejar que Roberto crea que todo va según su plan. Vamos a la audiencia. Dejamos que su abogado presente su caso y entonces presentamos esta evidencia frente al juez, frente a su abogado, frente a todos. Lo exponemos por lo que realmente es. Pero yo no puedo fingir frente a él, dijo mamá con voz temblorosa. Ahora que sé. Solo son 2 días, mamá. 2 días y esto termina. ¿Puedes hacer eso? ¿Por papá?
Por mí, ella respiró profundo y vi cómo algo se fortalecía en su mirada, algo de la mujer que había sido antes de que papá muriera, antes de que Roberto entrara en nuestras vidas. Sí, dijo finalmente. Puedo hacer eso. Los siguientes 2 días fueron una actuación digna de un premio. Mamá fingía normalidad frente a Roberto, aunque yo veía cómo se tensaba cada vez que él la tocaba, cómo desviaba la mirada cuando él hablaba de su futuro juntos. Roberto, cegado por su propia arrogancia, no notaba nada. Seguía hablando de sus planes, de la casa que rentarían en otra ciudad, de cómo finalmente serían libres. Bruno y Tomás también continuaban con su rutina de hostilidad hacia mí, sin saber que el suelo se estaba abriendo bajo sus pies. La noche antes de la audiencia, encontré a mamá en la cocina, incapaz de dormir. Se había hecho una taza de té y miraba por la ventana hacia el jardín donde papá solía trabajar en sus proyectos de carpintería. Tu padre me conoció cuando yo tenía 19 años, dijo suavemente sin mirarme. Yo trabajaba en una cafetería y él entraba cada mañana a tomar café antes de ir a su taller. Me tomó 3 meses reunir el valor para hablarme y otros 2 para invitarme a salir. Sonreí a pesar de la tensión. Nunca me contaste eso. Él era tan bueno, Andrea. Tan genuinamente bueno. Me trataba como si fuera un tesoro precioso. Y cuando tú naciste, su voz se quebró. Dios. Estaba tan orgulloso. Te cargaba por horas, solo mirándote dormir. Decía que tú eras su mayor logro. Mamá. Lo extraño tanto, susurró. Y cuando murió, sentí que una parte de mí murió con él. Roberto apareció y llenó ese vacío, o eso pensé. Pero ahora me doy cuenta de que no lo llenó, solo lo cubrió con mentiras. Y en el proceso, casi pierdo lo único que realmente me quedaba de tu padre. Casi te pierdo a ti. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. No me perdiste, mamá. Estoy aquí. Ella finalmente me miró, y en sus ojos vi determinación. Mañana, cuando entremos a esa sala del juzgado, quiero que sepas que estoy de tu lado, completamente. Roberto puede decir lo que quiera, su abogado puede argumentar lo que sea, pero yo voy a testificar a tu favor. Voy a decirle al juez que esta casa es tuya, que siempre fue tuya, y que yo nunca tuve intención de quitártela. Eso podría complicar tu situación con Roberto, le advertí. Legalmente, podrías perder cualquier reclamo sobre bienes conyugales si admites eso. No me importa, dijo mamá con firmeza. Ya perdí demasiado por ese hombre. No voy a perder mi dignidad también. A la mañana siguiente, nos preparamos en silencio. Mamá se puso un vestido azul marino que papá le había regalado años atrás. Yo me puse el traje que había comprado para mi graduación de enfermería. Roberto, ajeno a todo, se vistió con un traje que nunca le había visto antes, probablemente comprado especialmente para la ocasión, con el dinero que mamá había ahorrado. Hoy es el día, me dijo con una sonrisa arrogante mientras bajábamos por las escaleras. Espero que hayas traído un pañuelo, Andrea. Vas a necesitarlo. Yo solo le devolví la sonrisa. Oh, traje varios, pero creo que tú los vas a necesitar más. Él rió, malinterpretando completamente mi comentario. Todavía con esa actitud. Bueno, disfrútala mientras puedas. Para esta noche estaremos celebrando. Lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, excepto mamá y yo, era que sí habría una celebración esa noche, solo que no sería la que él esperaba. El juzgado estaba en el centro de la ciudad, un edificio de concreto gris que había visto días mejores. Llegamos media hora antes de la audiencia y nos encontramos con el abogado Vargas en el vestíbulo. Él saludó a mamá con respeto, notando inmediatamente el cambio en su actitud. Señora Gloria, dijo suavemente, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente, respondió mamá con voz firme. Roberto y su abogado, Julián Cortés, llegaron poco después. Cortés venía cargado con un maletín grueso, obviamente lleno de documentos y precedentes que planeaba usar en su argumentación. Roberto venía con una sonrisa de suficiencia que me daban ganas de borrar de su cara. Señora Gloria, saludó Cortés con su oleosa cortesía profesional. Es bueno verla. Confío en que está lista para testificar sobre las contribuciones que ha hecho a la propiedad. Mamá lo miró directamente a los ojos. Oh, estoy lista para testificar. ¿Puede estar seguro de eso? Algo en su tono hizo que Cortés frunciera ligeramente el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, nos llamaron a entrar a la sala. La jueza era una mujer de unos 60 años, cabello gris corto, y una expresión que sugería que había visto todo tipo de dramas familiares en su carrera. Se llamaba Patricia Moreno, y según Vargas, tenía reputación de ser justa pero dura. Nos sentamos en nuestros respectivos lados de la sala. Roberto, Cortés, Bruno y Tomás de un lado. ¿Mamá? El abogado Vargas y yo del otro. Era simbólico, pero también literal. La familia se había dividido exactamente por la mitad. La jueza Moreno abrió la sesión. Estamos aquí para una audiencia preliminar en el caso de Mendoza versus Ramírez, respecto a una disputa sobre derechos de propiedad. Abogado Cortés, puede comenzar con su presentación. Cortés se puso de pie, ajustándose la corbata con un gesto que probablemente pensaba que era impresionante. Gracias, su señoría. Mi cliente
El señor Roberto Mendoza está casado con la señora Gloria Ramírez, madre de la demandada, Andrea Ramírez. La señora Ramírez es copropietaria moral y legal de la residencia en cuestión, debido a su matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal y sus contribuciones sustanciales al mantenimiento de dicha propiedad durante los últimos 2 años. Continuó con su argumentación durante 20 minutos, citando precedentes, presentando recibos de algunos gastos menores que mamá había pagado y pintando una imagen de una familia injustamente expulsada de su hogar por una hija desagradecida e intransigente. La señorita Ramírez, dijo Cortés con dramatismo, ha abusado de su posición legal como heredera para controlar y manipular a su madre, forzándola a elegir entre su hija y su esposo. Mi cliente solo busca justicia y reconocimiento de los derechos matrimoniales que la ley garantiza. Me mordí la lengua durante toda la presentación. Vargas había sido claro: dejar que ellos construyeran su castillo de naipes antes de derribarlo. Miré a Roberto, quien escuchaba con la cabeza alta, asintiendo en los momentos apropiados, interpretando el papel del esposo agraviado a la perfección. Finalmente, Cortés terminó y se sentó, obviamente satisfecho con su desempeño. Abogado Vargas, dijo la jueza. Su turno. Vargas se puso de pie lentamente. Gracias, su señoría. La presentación del abogado Cortés fue interesante, llena de apelaciones emocionales y construcciones legales creativas. Pero hay un pequeño problema con toda su argumentación. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera por la sala. Todo está basado en una mentira. Cortés se puso de pie inmediatamente. Protesto. Eso es una acusación grave sin fundamento. Oh, tengo fundamentos, dijo Vargas con calma. De hecho, tengo evidencia que demostrará que el señor Mendoza no solo está manipulando a la señora Ramírez, sino que toda esta demanda es un intento de fraude deliberado. La jueza Moreno se inclinó hacia adelante, claramente interesada. Esa es una acusación seria, abogado. Espero que pueda respaldarla. Puedo, su señoría. Vargas se giró hacia mí y asintió. Era el momento. Saqué mi teléfono y se lo entregué a Vargas, quien a su vez lo conectó al sistema de audio de la sala. Su señoría. Miembros presentes. Les presento una grabación hecha hace 4 noches en la residencia de mi cliente. Es una conversación telefónica del señor Mendoza, donde revela sus verdaderas intenciones. Presionó play. La voz de Roberto llenó la sala del juzgado. No, no te preocupes. La niña no tiene idea. Observé cómo el color desaparecía del rostro de Roberto. Cortés se puso de pie, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, pero sin saber qué decir. Bruno y Tomás se hundieron en sus asientos, sus expresiones de arrogancia evaporándose. La grabación continuó, cada palabra como un martillazo en el ataúd que Roberto había construido para sí mismo. Cuando llegó a la parte donde llamaba a mamá patética, escuché cómo ella ahogaba un sollozo a mi lado. Le tomé la mano y la apreté. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era absoluto. Incluso la asistente de la jueza había dejado de escribir y miraba a Roberto con una mezcla de disgusto y sorpresa. La jueza Moreno habló primero, y su voz era de hielo puro. Señor Mendoza, ¿puede confirmar que esa es su voz en la grabación? Roberto miró a su abogado desesperadamente. Cortés, por su parte, parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó Roberto. Yo solo estaba bromeando con un amigo, no fue en serio. ¿Estaba bromeando sobre usar a su esposa para defraudar a su hija?, preguntó la jueza con incredulidad. ¿Estaba bromeando sobre planear abandonar a su esposa una vez que obtuviera el dinero de la venta de la casa? No, yo la amo, dijo Roberto girándose hacia mamá, con lo que supongo pretendía ser una expresión suplicante. Gloria, cariño, tú sabes que te amo. Esto es solo. Mamá se puso de pie. Su voz, cuando habló, era más fuerte de lo que la había escuchado en años. No, no me amas. Probablemente nunca me amaste. Pero ¿sabes qué, Roberto? Yo tampoco te amo. Pensé que sí. Pensé que habías llenado el vacío que mi esposo dejó. Pero mi esposo era un hombre de verdad. Un hombre bueno. ¿Y tú? Tú solo eres un estafador pequeño y patético. La sala estalló. Cortés intentaba calmar a Roberto, quien se había puesto de pie y gritaba incoherencias. Bruno y Tomás intentaban hacerse invisibles. La jueza golpeaba su mazo exigiendo orden. Finalmente, cuando el silencio regresó, la jueza Moreno habló con una voz que no admitía argumentos. He escuchado suficiente. Esta demanda es claramente frívola y basada en intenciones fraudulentas. No solo voy a desestimar el caso del señor Mendoza, sino que voy a ordenar una investigación sobre posible intento de fraude legal. Se giró hacia mamá. Señora Ramírez, ¿confirma usted que no tiene intención de reclamar ningún derecho sobre la propiedad de su hija? Mamá, todavía de pie, asintió firmemente. Confirmo, su señoría. Esa casa fue dejada a mi hija por su padre. Es completamente suya. Yo nunca tuve intención de quitársela, y cualquier acción legal que se haya tomado en mi nombre sin mi verdadero consentimiento, la rechazo completamente. Así se registrará, dijo la jueza. Luego se dirigió a Roberto, y su tono se volvió glacial. Señor Mendoza, tiene usted suerte de que este es un procedimiento civil y no criminal. Sin embargo, voy a recomendar que esta grabación se envíe a la fiscalía para su revisión. Intentar defraudar a alguien de su propiedad legítima es un crimen, señor, y usar a su propia esposa como herramienta en ese fraude es especialmente repugnante. Roberto estaba pálido, sudando. Pero
Pero la notificación de desalojo. Todavía tengo derechos. La notificación de desalojo permanece en efecto, respondió la jueza. De hecho, dado lo que he escuchado hoy, considero que la señorita Ramírez ha sido excepcionalmente generosa al darle 30 días. Si yo estuviera en su posición, le habría dado 24 horas. Se giró hacia mí. Señorita Ramírez, su propiedad está completamente protegida por esta corte. No habrá más disputas sobre su legitimidad como única propietaria. El señor Mendoza y sus hijos deben desocupar las premisas dentro del periodo acordado en la notificación original. Si no lo hacen, tiene usted autorización completa para solicitar ayuda policial para el desalojo forzoso. Gracias, su señoría, dije, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. Caso desestimado, declaró la jueza golpeando su mazo una última vez. Y señor Mendoza, le sugiero que busque un buen abogado defensor. Lo va a necesitar. Salimos de la sala del juzgado en silencio. Mamá lloraba, pero esta vez eran lágrimas de alivio y liberación. Vargas nos siguió hasta el vestíbulo donde finalmente nos detuvimos. Bien hecho, ambas, dijo con una sonrisa genuina. Andrea, tu propiedad está segura. Y señora Gloria, fue muy valiente de su parte decir la verdad. Mamá se secó las lágrimas. No fui valiente durante 2 años. Esto es lo mínimo que podía hacer. Detrás de nosotros escuchamos voces alzadas. Roberto estaba discutiendo con Cortés, quien obviamente estaba retirándose del caso. Bruno y Tomás permanecían apartados, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté a Vargas. Bueno, Roberto tiene 10 días restantes antes de que expire su notificación de desalojo. Mi recomendación es que mantengas tu distancia, documentes todo, y si hay cualquier problema, llames a la policía inmediatamente. La orden de la jueza te respalda completamente. ¿Y la investigación criminal? Vargas se encogió de hombros. Eso dependerá de la fiscalía. Personalmente, creo que Roberto tiene problemas más grandes ahora. Intentar defraudar a alguien de su herencia es serio, especialmente cuando quedó grabado. Mamá y yo regresamos a casa. Era extraño, pero se sentía como si estuviéramos volviendo por primera vez en mucho tiempo. La casa que había sido un campo de batalla durante meses finalmente podía volver a ser un hogar. Roberto llegó 2 horas después. No dijo nada. Solo se fue directo a la habitación que compartía con mamá y comenzó a empacar agresivamente. Bruno y Tomás hicieron lo mismo. La mudanza que habían planeado para, después de vender la casa, estaba ocurriendo ahora, pero bajo circunstancias muy diferentes. Esa noche, mientras Roberto cargaba la última caja en su camioneta, se detuvo frente a mí en la entrada. Por un momento pensé que iba a intentar intimidarme una última vez, pero lo que vi en sus ojos no fue ira, era derrota. Subestimé a la niña, dijo con amargura. Eso fue mi error. No, respondí con calma. Tu error fue pensar que podías robarle a alguien y salir impune. Tu error fue usar a mi madre. Tu error fue tocar la memoria de mi padre. Cualquiera de esas cosas habría sido suficiente. Las 3 juntas. Bueno, ya viste el resultado. Roberto subió a su camioneta sin decir nada más. Bruno y Tomás lo siguieron en otro vehículo. Los vi alejarse por la calle y desaparecer en la noche. No sentí triunfo, exactamente, solo una profunda sensación de cierre. Mamá estaba de pie en la sala cuando regresé adentro, mirando la casa que de repente parecía mucho más grande y vacía, sin la presencia de Roberto y sus hijos. Pero también se sentía más ligera, como si un aire viciado finalmente hubiera sido reemplazado por algo fresco y limpio. No sé qué hacer ahora, dijo mamá en voz baja. No sé quién soy sin un esposo. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Eres Gloria Ramírez. Eres la mujer que papá amó durante 30 años. Eres mi madre. Eres más fuerte de lo que piensas. Y no estás sola. Nunca lo estuviste. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarme? Por todo lo que hice, por todo lo que dije, por elegirlo a él sobre ti. Ya te perdoné, mamá. El momento en que decidiste decir la verdad en ese juzgado, te perdoné. Ahora tú necesitas perdonarte a ti misma. Esa noche mamá y yo nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde papá solía leer su periódico, y hablamos. Hablamos de papá, de los errores que ambas habíamos cometido, de cómo avanzaríamos. Hablamos hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja, y por primera vez en 2 años, nuestra casa se sintió como un hogar otra vez. Los meses que siguieron a la audiencia trajeron cambios que nunca imaginé posibles. Roberto desapareció completamente de nuestras vidas. Según escuché a través del abogado Vargas, había huido a otra ciudad antes de que la fiscalía pudiera formalizar cargos contra él. Aparentemente tenía otros esquemas en su pasado que no querían ver la luz del día. Bruno y Tomás se fueron con él y nunca más supe de ellos. Mamá atravesó un proceso de sanación que fue doloroso pero necesario. Comenzó a ver a una terapeuta, la doctora Reyes, una mujer amable que la ayudó a procesar el duelo por papá que nunca había enfrentado adecuadamente y la culpa por haber permitido que Roberto casi destruyera nuestra familia. Me di cuenta de algo, me dijo mamá una tarde mientras preparábamos la cena juntas, algo que habíamos convertido en ritual. Cuando tu padre murió, me asusté tanto de estar sola que me olvidé de que tú también lo habías perdido. Tú también estabas sufriendo, y yo te dejé lidiar con eso sola mientras me aferraba a un extraño. No fuiste la única que cometió errores, le dije, cortando verduras para la sopa. Yo también pude haber sido más paciente, más comprensiva con tu dolor. No,
dijo mamá firmemente. Tú tenías razón sobre Roberto desde el principio. Yo no quise ver las señales porque era más fácil vivir en la negación que enfrentar mi soledad. Pero ahora estoy aprendiendo que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Todavía tengo recuerdos hermosos de tu padre. Todavía te tengo a ti. Eso es más que suficiente. Gradualmente, mamá comenzó a redescubrir quién era. Se inscribió en un club de lectura en la biblioteca local, algo que siempre le había gustado, pero que había abandonado después de casarse con Roberto. Empezó a tomar clases de pintura los sábados. Reconectó con viejas amigas que había descuidado durante su matrimonio con Roberto. Una tarde llegó a casa con una sonrisa radiante. Andrea, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas a Beatriz, mi amiga de la universidad? ¿La señora Beatriz de al lado? No. Otra Beatriz. Ella se mudó a la ciudad hace unos años y nos habíamos perdido contacto. Bueno, me la encontré en el supermercado hoy y me invitó a unirme a su grupo de voluntarios. Ayudan en un refugio de animales todos los domingos. La alegría en su voz era genuina, sin sombras. Eso suena perfecto, mamá, ¿verdad? Siempre quise tener un perro, pero tu padre era alérgico. Y Roberto decía que los animales eran sucios. Pero ahora puedo hacer lo que yo quiera. Esa última frase resonó en mi mente. Mamá finalmente estaba reclamando su propia vida, sus propias decisiones. Ya no era la viuda perdida, ni la esposa manipulada. Estaba convirtiéndose en alguien nuevo, o tal vez en quien siempre había sido debajo de todo ese dolor. Yo también experimenté cambios. El peso constante de la preocupación que había cargado durante meses se evaporó. Podía ir a trabajar sin preguntarme qué destrucción encontraría al regresar a casa. Podía dormir sin escuchar constantemente por si había problemas. La casa ya no era un campo de batalla. Era un santuario. Decidí hacer algunas renovaciones. Nada drástico, pero quería borrar las últimas huellas de Roberto. Pinté las paredes de la sala, ese color beige institucional que él había insistido en poner, y las volví al azul claro que papá había elegido originalmente. Reemplacé las cortinas que Roberto había destrozado en uno de sus arrebatos. Poco a poco, la casa volvía a ser lo que papá había querido que fuera. El taller de papá fue la renovación más significativa. Pasé un fin de semana completo limpiándolo, organizándolo, devolviendo cada herramienta a su lugar correcto. Los proyectos de carpintería que Roberto había arrinconado los terminé con ayuda de videos de YouTube y mucha paciencia. No quedaron perfectos, pero podía sentir la presencia de papá guiándome mientras trabajaba. Estaría orgulloso de ti, dijo mamá desde la puerta del taller un domingo por la tarde, mientras yo lijaba una de las últimas piezas de papá, un pequeño joyero que había comenzado para el cumpleaños de mamá antes de morir. ¿Lo crees?, pregunté, soplando el aserrín. Lo sé. Defendiste tu hogar, nuestra familia, cuando yo no pude hacerlo. Eso requiere más valor del que yo tuve. Terminé el joyero 2 semanas después. Dentro grabé una simple inscripción. Para Gloria, de Daniel, completado con amor por Andrea. Se lo regalé a mamá en su cumpleaños y lloró cuando lo abrió. Es perfecto, susurró, pasando sus dedos por la madera pulida. Es como tener un pedacito de él de vuelta. 6 meses después de la audiencia, recibí una llamada del abogado Vargas. Andrea, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas que mencioné que la fiscalía estaba investigando a Roberto? Sí, pero pensé que se había escapado. Lo hizo. Pero resulta que había otras personas buscándolo. Roberto debe dinero a mucha gente, tiene múltiples demandas civiles y aparentemente intentó el mismo esquema con otras 2 mujeres antes que tu madre. Una de ellas lo encontró y presentó cargos. Está enfrentando varios años de prisión si lo condenan. Wow. Fue todo lo que pude decir. Bruno y Tomás también tienen sus propios problemas. Aparentemente han estado involucrados en algunos negocios turbios. La manzana no cae lejos del árbol, como dicen. Pensé que te gustaría saber que, de cierta manera, el universo está equilibrando las cosas. Después de colgar, me senté en silencio por un momento. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al saber que Roberto estaba enfrentando consecuencias, pero la mayor parte de mí simplemente sentía alivio de que ese capítulo estaba verdaderamente cerrado. Una tarde, 9 meses después de que Roberto se fuera, estaba en el jardín podando las rosas que papá había plantado años atrás cuando escuché voces conocidas. Levanté la vista y vi a la señora Beatriz, nuestra vecina, caminando hacia mí con una sonrisa enorme. Andrea, cariño, tengo que contarte algo maravilloso. ¿Recuerdas a mi sobrino Carlos? El médico que trabaja en el hospital. Vagamente, dije, quitándome los guantes de jardinería. Bueno, él me preguntó por ti. Dice que te vio en el hospital hace unas semanas y quedó impresionado con cómo manejaste una situación de emergencia. Quiere invitarte a tomar café. Sonreí, pero negué con la cabeza. Beatriz, aprecio el pensamiento, pero no estoy buscando nada romántico ahora mismo. Lo entiendo, pero toma su número de todos modos. No hay presión. Solo, déjalo como una posibilidad. Tomé el papel que me extendió, más por cortesía que por interés real. Pero esa noche, mirando el número en mi refrigerador, pensé en cómo había cambiado mi vida en menos de un año. Había luchado por mi casa, había recuperado a mi madre, había reclamado mi paz. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para algo más. Llamé a Carlos 2 días después. Fuimos por café, luego por cena, luego a caminar por el parque. No fue amor a primera vista ni nada dramático. Fue simple, fácil, cómodo.
Él entendía las exigencias de trabajar en medicina, respetaba mi necesidad de tiempo para mí misma y, lo más importante, no tenía ninguna agenda oculta. Mi tía me contó lo que pasaste, me dijo una noche mientras caminábamos de regreso a mi casa después de cenar. Debe haber sido difícil. Lo fue, admití. Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que puedo defender lo que es mío, que puedo ser fuerte incluso cuando todo parece estar en mi contra. Esa es una lección valiosa. Y para que conste, pienso que eres increíblemente valiente. No nos apresuramos. Dejamos que la relación se desarrollara naturalmente, sin presiones ni expectativas irreales. Era refrescante después de todo el drama con Roberto. Carlos conoció a mamá 3 meses después de nuestro primer café, y la química entre ellos fue inmediata. ¿Me recuerdas a mí, Daniel?, le dijo mamá a Carlos durante su primera cena juntos. Y en lugar de ofenderse, Carlos sonrió. Tomaré eso como el cumplido que es, respondió. Andrea me ha contado mucho sobre él. Suena como un hombre extraordinario. Mamá y yo intercambiamos una mirada y vi lágrimas brillar en sus ojos, pero eran lágrimas felices. Un año después de la audiencia, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Llamé a un carpintero profesional y le pedí que me ayudara a crear una placa conmemorativa para el taller de papá. Era de bronce pulido, con una inscripción simple: Taller de Daniel Ramírez. Un hombre que construyó más que muebles. Construyó un hogar lleno de amor. Su legado vive en cada rincón de esta casa y en el corazón de quienes lo amaron. La instalamos un sábado por la mañana. Mamá, Carlos y yo estuvimos presentes. Mamá leyó la inscripción en voz alta, su voz temblando ligeramente, y luego puso su mano sobre la placa. Gracias, Daniel, susurró. Por amarme. Por amarnos, por darnos tanto. Lamento haber perdido el camino por un tiempo, pero Andrea me lo devolvió. Nuestra niña es exactamente la mujer que criamos, fuerte y valiente y buena. Estarías tan orgulloso. Nos quedamos ahí por un largo rato, los tres en silencio, honrando la memoria de un hombre que había significado tanto. Y mientras estábamos allí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. Esa noche, mientras Carlos y yo nos sentábamos en el pórtico mirando las estrellas, me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿Alguna vez te arrepientes de haber peleado tan duro? ¿De no haber encontrado algún tipo de compromiso con Roberto? Pensé en la pregunta cuidadosamente antes de responder. No. Y no porque disfrute el conflicto o porque quiera ser difícil, sino porque esta casa representa algo más que ladrillos y madera. Representa cada sacrificio que mi padre hizo. Representa su amor por nosotros. Dejar que Roberto la tomara habría sido traicionar esa memoria. A veces, luchar no es sobre ganar, es sobre defender lo que importa. Carlos asintió, apretando mi mano. Tu padre estaría orgulloso, no solo de que hayas defendido la casa, sino de cómo lo hiciste, con dignidad, con documentación legal apropiada, sin violencia ni venganza mezquina. Eso requiere carácter. Sonreí en la oscuridad. Tenía razón. Hubiera sido fácil dejar que la rabia me consumiera, buscar formas de lastimar a Roberto, más allá de simplemente proteger mi propiedad. Pero eso no era lo que papá me había enseñado. Él me había enseñado que hacer lo correcto era más importante que sentirse bien en el momento. La vida siguió adelante. Mamá floreció en su independencia, eventualmente tomando un trabajo de medio tiempo en la biblioteca local, algo que le encantaba. Se hizo amiga de los otros voluntarios del refugio de animales y finalmente adoptó un perro, un Golden Retriever mayor llamado Max, que se convirtió en su sombra constante. Max es perfecto, me dijo una tarde mientras observábamos al perro dormir en un rayo de sol en la sala. No exige nada, solo amor y compañía. Y eso es exactamente lo que puedo dar. Carlos y yo continuamos nuestra relación, tomándolo día a día. No había prisa. Habíamos aprendido, ambos a nuestra manera, que las cosas buenas valían la pena esperar. 2 años después de la audiencia, estaba en el taller de papá trabajando en un proyecto nuevo, un estante para libros que mamá quería para su habitación, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Andrea Ramírez?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia Vega. Soy asistente social con el Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Estoy llamando respecto a un señor Roberto Mendoza. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con él? Bueno, el señor Mendoza está actualmente en el Hospital General. Ha sufrido un derrame cerebral severo y está en condición crítica. Usted está listada como uno de sus contactos de emergencia en su expediente del sistema penitenciario. ¿Sistema penitenciario?, repetí confundida. Sí. El señor Mendoza ha estado cumpliendo una sentencia de 5 años por fraude. Sufrió el derrame hace 3 días y fue trasladado al hospital. Sus hijos no responden nuestras llamadas y su exesposa, Gloria Ramírez, rechazó cualquier responsabilidad. Usted es el único contacto restante. Procesé la información lentamente. Roberto había sido condenado. Había estado en prisión durante casi 2 años, y yo no tenía idea. Y ahora estaba muriendo, solo y abandonado, incluso por sus propios hijos. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté cuidadosamente. Necesitamos que alguien tome decisiones médicas en su nombre si su condición empeora. Los médicos dicen que sus posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. Es posible que necesitemos decidir sobre cuidados paliativos o medidas de soporte vital. Debería haber sentencia
sentido satisfacción. Debería haber sentido que el universo finalmente había cerrado el círculo. Pero lo único que sentía era una profunda tristeza por un hombre que había desperdiciado su vida en esquemas y mentiras, y que ahora moría completamente solo. No soy familia, dije finalmente. No soy la persona apropiada para tomar esas decisiones. Entiendo. Entonces procederemos con el protocolo estándar del hospital para pacientes sin representación familiar. Después de colgar, me quedé sentada en el taller por largo tiempo. Le conté a mamá sobre la llamada esa noche. No siento nada, dijo mamá después de un momento de silencio. Pensé que sentiría satisfacción, o tal vez culpa, pero solo siento vacío. Como si Roberto fuera un extraño del que escuché en las noticias. Creo que eso significa que sanaste, le dije. Ya no tiene poder sobre ti, ni siquiera el poder de hacerte sentir culpable por su destino. Supongo que sí. Él eligió su camino, Andrea. Intentó robarnos, nos mintió, manipuló. Y cuando eso no funcionó, fue a intentarlo con otras personas. Las consecuencias son suyas, no nuestras. Tenía razón. Roberto había construido su propia prisión, ladrillo a ladrillo, mentira tras mentira. Y ahora estaba muriendo en ella, solo y olvidado. Era un final triste, pero no uno que nosotras hubiéramos creado. Roberto Mendoza murió 3 días después sin recuperar la conciencia. No asistimos al funeral. No hubo funeral, en realidad. Fue cremado en una ceremonia estatal básica. Bruno y Tomás nunca aparecieron. Según me enteré después, también habían tenido sus propios problemas con la ley y estaban demasiado ocupados con sus propios desastres para preocuparse por el hombre que los había criado. En cierto sentido, Roberto había obtenido exactamente lo que había temido más que nada: morir completamente solo, sin familia, sin nadie que lo recordara con amor. Su historia era una advertencia sobre los peligros de la codicia, la manipulación y el egoísmo. La nuestra era diferente. Mamá y yo habíamos sobrevivido la tormenta que Roberto trajo a nuestras vidas. Habíamos salido más fuertes, más unidas, más conscientes de nuestro valor. La casa que papá construyó todavía estaba en pie, no solo las paredes físicas, sino también el legado de amor y dedicación que representaba. Una tarde de domingo, 3 años después de todo el drama, estaba sentada en el pórtico con Carlos. Mamá estaba adentro preparando su famoso pastel de manzana, uno de los favoritos de papá. Max estaba dormido a nuestros pies, roncando suavemente. ¿Sabes?, dijo Carlos tomando mi mano. He estado pensando. Eso suena peligroso, bromeé. Él sonrió. Quiero preguntarte algo importante, pero primero necesito hablar con tu madre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Carlos? Dame 1 hora, dijo poniéndose de pie. Solo. Quédate aquí y confía en mí. Lo vi entrar a la casa y escuché voces murmuradas desde la cocina. No podía distinguir las palabras, pero podía escuchar el tono. Era serio, respetuoso. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, mamá salió al pórtico con lágrimas en los ojos. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Ella sonrió a través de las lágrimas. Carlos es un buen hombre, Andrea. Un hombre verdaderamente bueno. Tu padre aprobaría. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Carlos salió con una pequeña caja de terciopelo en sus manos. Se arrodilló frente a mí ahí en el pórtico de la casa que mi padre había construido, la casa que yo había defendido, la casa que ahora representaba todo lo que habíamos superado. Andrea Ramírez, comenzó, y su voz temblaba ligeramente. En estos 3 años te he visto defender tu hogar, reconstruir tu relación con tu madre y crear una vida llena de propósito y amor. Has enfrentado adversidades que habrían roto a personas más débiles y has emergido no solo intacta, sino más fuerte. Sería el honor de mi vida poder compartir esta casa, esta familia, este futuro contigo. ¿Te casarías conmigo? Miré la caja, luego a Carlos, luego a mamá, quien lloraba abiertamente ahora, luego a la casa detrás de ellos, la casa de papá, mi casa, nuestro hogar. Y sentí como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar correcto. Sí, susurré. Y luego más fuerte. Sí, me casaré contigo. Carlos deslizó el anillo en mi dedo, un diseño simple pero hermoso con un pequeño diamante. Me levantó y me besó mientras mamá aplaudía, y Max despertaba ladrando emocionado, sin saber realmente por qué. Esa noche, los 3 nos sentamos en la sala, en los mismos muebles que papá había construido años atrás, y hablamos sobre planes de boda, sobre el futuro, sobre cómo la vida tiene una manera extraña de equilibrarse si uno es paciente. Tu padre estaría tan feliz, dijo mamá, apretando mi mano. Verte encontrar un amor real, construir tu propia familia en la casa que él te dejó. Es todo lo que él quería para ti. Lo sé, dije, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Y mamá, quiero que sepas que esto sigue siendo tu hogar también. Siempre lo será. Lo sé, cariño. Pero eventualmente querrán su propio espacio, y está bien. He estado pensando en mudarme a un departamento pequeño, algo solo para Max y yo, cerca, pero dándole su privacidad. No tienes que hacer eso, protesté. Quiero hacerlo, dijo mamá con firmeza. He aprendido que ser independiente no significa estar sola, significa tener tu propio espacio, tus propias decisiones, tu propia vida. Es hora de que yo construya eso completamente. Y así fue.
Mamá se mudó a un acogedor departamento a solo 10 minutos de distancia. Lo decoró a su gusto, con fotos de papá en cada habitación, pero también con nuevas memorias, nuevas experiencias. Se convirtió en una figura regular en la comunidad, conocida por su trabajo voluntario y su risa contagiosa. Carlos y yo nos casamos un año después en el jardín trasero de la casa. Fue una ceremonia pequeña, íntima, con familia cercana y amigos. El abogado Vargas asistió, sonriendo ampliamente al verme caminar por el pasillo que papá había construido tantos años atrás. La señora Beatriz lloró durante toda la ceremonia. Mamá me entregó en matrimonio, representando tanto a ella misma como a papá. Tu padre te está viendo, susurró cuando puso mi mano en la de Carlos, y está sonriendo. Convertimos el taller de papá en una habitación para el futuro bebé, manteniendo la placa conmemorativa en la pared como recordatorio de dónde veníamos. Carlos entendió la importancia de preservar esa memoria. 5 años después de la audiencia que cambió todo, di a luz a una niña. La nombramos Daniela Gloria, en honor a papá y a mamá. Cuando la sostuve por primera vez en el hospital, miré a Carlos y dije, va a crecer en la casa que su bisabuelo construyó, rodeada de amor y protegida siempre. Igual que tú, respondió Carlos, besando mi frente. Y así fue. Daniela creció corriendo por los mismos pasillos donde yo había crecido, jugando en el mismo jardín donde papá me había empujado en un columpio tantos años atrás. Mamá venía a visitarla todos los días, contándole historias sobre su bisabuelo, sobre cómo había amado esa casa y a su familia más que a nada en el mundo. Roberto Mendoza se convirtió en nada más que una nota al pie en nuestra historia familiar. Hubo un tiempo difícil, le explicaría yo a Daniela años después, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Cuando alguien intentó quitarnos nuestra casa, pero aprendí que cuando algo realmente importa, vale la pena luchar por ello. ¿Y ganaste, mami?, preguntaría ella con sus grandes ojos curiosos. Sí. Cariño, gané. Todos ganamos. Porque al final, eso era lo que realmente importaba. No la victoria sobre Roberto, no la venganza o la satisfacción de verlo caer. Lo que importaba era que habíamos preservado el legado de papá, habíamos reconstruido nuestra familia y habíamos creado un futuro digno del sacrificio que él había hecho por nosotros. La casa todavía está en pie, más fuerte que nunca. Las paredes que papá pintó han sido retocadas pero nunca reemplazadas. Los pisos que él pulió todavía brillan bajo nuestros pies. Y cada rincón, cada habitación, cada tabla de madera lleva su espíritu. Roberto pensó que podía robar eso. Pensó que papeles legales y manipulación emocional serían suficientes para tomar lo que no era suyo, pero subestimó algo fundamental: el poder del amor verdadero y la fuerza de una familia unida, y esa fue su perdición final.